un maestro apasionado y un modelo para todos aquellos que aman la escuela, la investigación y la lengua italiana. De Mauro nació en Torre Annunziata, municipio en la provincia de Nápoles, el 31 de marzo de 1932. En 1956 se graduó en Letras Clásicas en Roma y fue docente de materias lingüísticas y filosofía del lenguaje en la Universidad de Roma, La Sapienza, y en las universidades de Nápoles, Palermo y Salerno. Fue un lingüista influyente, ministro de la instrucción, es decir, secretario de la educación entre 2000 y 2001, socio de la Academia de la Crusca, presidente de la Società di Linguistica Italiana, del cual fue uno de los fundadores, de la Società Italiana di Filosofia del Linguaggio, pertenecía a la Asociazione Italiana di Linguistica Applicata, a la Sociedad Dantesca Italiana y a la Asociación Storici de la Lingua Italiana. A su vez fue doctor honoris causa por numerosas y prestigiosas universidades, autor de numerosos volúmenes, entre los cuales sobresalen sus monumentales diccionarios, Grande Diccionario Italiano del Uso y Grande Diccionario Italiano dei Sinonimi e dei Contrari, y finalmente su Storia Lingüística dell'Italia Unita, Historia Lingüística dell'Italia Unita. En las propuestas y temas de esta última obra se centrará esta conferencia. Antes de profundizar en la historia lingüística del italiano y sus dialectos, hagamos una aclaración terminológica. ¿Qué es un dialecto? ¿Qué lo diferencia de una lengua? Intento dar una definición. Podemos decir que un dialecto es un sistema lingüístico generalmente hablado en un área espacial reducida, con una limitada producción escrita y literaria, y normalmente no es usado en contextos oficiales o técnicos científicos. A partir de esta definición, debería quedar claro que, por lo menos a nivel lingüístico, el discrimen entre un dialecto y una lengua no implica ningún juicio de valor o estético. Se trata básicamente de una diferencia funcional y sociolingüística. Se funda principalmente sobre el uso administrativo, es decir, oficial, que caracteriza la lengua nacional y no al dialecto. Son básicamente los procesos históricos y políticos de un territorio y de una comunidad que determinan si un sistema lingüístico es una lengua o un dialecto. El veneciano, por ejemplo, fue por siglo la lengua oficial de la República Veneciana, hasta el siglo XVIII. Incluso conoció una florida tradición artística y literaria. Fue, por ejemplo, la lengua del dramaturgo Carlo Goldoni. Pero a partir de la unificación política de la península italiana, el veneciano comenzó a ser un dialecto. Probablemente sabrán que el veneciano es hoy en día un dialecto incluso aquí en México, en Chipilo, una pequeña ciudad en el sur de Puebla, fundada por migrantes vénetos en 1882, en donde todavía se habla el dialecto véneto de sus bisabuelos. Aclarado este punto, para acercarnos al tema de la conferencia hay que preguntarnos, ¿cuándo nacen los dialectos italianos y cómo? Como sabemos, el italiano deriva del latín, como las demás lenguas románicas o neolatinas, el español, el francés, el portugués, etc. Así los dialectos italianos, con pocas excepciones, derivan del latín. El latín, lengua de los antiguos romanos, fue la principal lengua de la parte occidental del imperio. Fue la lengua dominante del imperio, la nueva koiné. Pero Roma jamás impuso el uso de la lengua latina, cuyo aprendizaje se diversificó en épocas y formas entre las diferentes poblaciones, aliadas o sometidas. Por ejemplo, dos poblaciones antiguas, dos poblaciones itálicas, los umbros y los oscos, tenían lenguas que no se alejaban mucho del latín en Roma. Y por eso dieron origen a híbridos lingüísticos, a variedades lingüísticas que fueron las primeras raíces de los dialectos italianos. Peculiar y con importantes consecuencias fue, en cambio, el caso de los etruscos,
que vemos ahí en una imagen, bueno, más bien una escultura de los etruscos, antiguos habitantes de la Toscana. La lengua etrusca no tenía ninguna cercanía con el latín, y este fue aprendido entonces en la forma más perfecta, sin mezclas. Aquí incluso la forma hablada, es decir, el dialecto fiorentino, conservó mucha cercanía con el latín clásico, hasta la Edad de Oro de Florencia en el siglo XIII. Quien conocía pues la palabra latina patrem podía tener dificultad para entender el derivado dialectal septentrional per o el meridional pate, pero entendía sin problemas el toscano padre. Así como, a diferencia del meridional figli o del septentrional fioi, el toscano figli aparecía muy cercano al latín fili. La Toscana se configurará entonces como un área italófona. A partir del ascenso de la Florencia de los Médicis, se extenderá en toda la península por motivos comerciales, y con Dante, Petrarca y Boccaccio será sucesivamente el modelo lingüístico por excelencia. La primacía del italiano como lengua nacional ve un proceso lento y progresivo que comienza, como ya comentamos, con el fiorentino antiguo, una lengua que ya a partir del siglo XVI se empieza a denominar italiano. Pero cuidado, el fiorentino no es aquel hablado en el siglo XVI, sino aquel escrito y fijado por Dante, Petrarca y Boccaccio no menos que un siglo antes. Ese fiorentino culto será elegido por su prestigio cual lengua nacional por los despachos de representación diplomática de los estados preunitarios y sobre todo por los literatos. Pero a diferencia de muchas otras naciones europeas, faltarán todavía esos procesos de unificación política o de reforma religiosa que en otras partes se habían ya traducido en la adhesión a la lengua nacional como lengua común y a costa de los idiomas considerados dialectales. La lengua italiana se convertirá en un símbolo poderoso de unidad nacional a lo largo del siglo XIX, es decir, en la edad del Risorgimento, resurgimiento en español. En el siglo XIX, Italia vive ese proceso histórico que determinará la unificación política de la península y la liberación de las dinastías extranjeras, de los Borbones y de los Habsburgo. En el renovado clima político-cultural del Risorgimento, la afirmación de la idea de nación encontraba pues en la lengua común un importante catalizador. En el transcurso de los siglos, la conciencia de una lengua común había alimentado una conciencia política aún embrionaria, y esta fue una de las causas que llevaron a la efectiva existencia de una lengua común en toda la península. Patriotas, literatos y personalidades políticas consideraban sin duda a la lengua como el instrumento privilegiado para apuntar a la creación de una conciencia nacional sólida. Sin embargo, en Italia el amor por la lengua jamás fue una inmoderada pasión nacionalista. Los mismos intelectuales, desde Alessandro Manzoni a Giacomo Leopardi, jamás dejaron de admirar también a las producciones literarias en otros idiomas. El uso tendencialmente generalizado de los dialectos a la hora de la unificación fue causado por el estancamiento plurisecular de la vida económica, social e intelectual del país. Ya un grande lingüista italiano del siglo XIX, Graziadio Isaia Ascoli, padre de la dialectología italiana moderna, afirmaba que esta situación se debía a la ausencia de un poder estatal centralizado, capaz de imponer incluso su propia lengua, o por lo menos por la falta de un movimiento comparable con lo de la Reforma protestante, capaz de meter en circulación ideas, religiones, culturas y entonces incluso una lengua común. A la ausencia entonces de fuerzas centrípetas responde la presencia de fuerzas centrífugas poderosas,
En primer lugar, influyó la fuerte discontinuidad geográfica, que persistía aún después de la unificación de los romanos, que concedían, como dijimos, a las poblaciones sumisas el uso de su propia lengua y consideraban el uso del latín un privilegio. Además, después del Segundo Concilio de Nicea de 787, la Iglesia se basó sobre las antiguas particiones administrativas romanas, contribuyendo aún más a la fragmentación territorial. La fragmentación de la península, con la fragilidad de los estados y las rígidas barreras aduanales, perdurará hasta el siglo XIX. Vamos a ver sobre el plano lingüístico. Aquí todavía, me imagino, no alcanzan a ver los nombres, pero alcanzarán a distinguir los diferentes colores. Cada color básicamente corresponde a una diferente área dialectal, ¿no? Que como pueden ver son muchísimas. Entonces, esta fragmentación geográfica significó el nacimiento de numerosos dialectos que, a partir de las investigaciones del Ascoli, se puede clasificar en tres grupos. Vemos el grupo septentrional o galo-italiano, delimitado por la dicha línea La Spezia Rimini. Tal vez alcanzarán a distinguir esa línea arriba de la Toscana, que forma una llamada isoglosa, ¿no? Un área lingüística, en este caso dialectal, coherente. Luego tenemos el grupo toscano, ya limitado temporalmente, y un largo grupo de los dialectos que se conocen como meridionales. Aislados, aparte de estos tres grupos, están el sardo, de la región Sardeña, isla que ven a mi derecha, y el ladino con D, ¿sí? El ladino, que es un dialecto de las provincias de Trento, Bolzano y Belluno. Digamos, ahí se distingue con verde y azul en la parte superior del Italia. Pero en general, todos estos dialectos, una vez consolidados, fueron limitados en su difusión, en primer lugar, por el uso del latín, el cual hasta el siglo XVI quedaba en el ambiente eclesiástico como lengua jurídica, y en segundo lugar, también limitados por el uso entre las clases cultas y ricas del fiorentino de Dante como lengua pan-italiana. La variedad lingüística prominente seguía de todos modos siendo la dialectal. Peculiar en el panorama de los dialectos italianos es el caso de Roma, único otro centro italófono junto con la Toscana. En efecto, el desarrollo demográfico de la ciudad en el siglo XVI, con la contribución migratoria de una población hablante de dialectos muy diferentes, dio lugar a la mezcla y a la meridionalización del originario dialecto romanesco antiguo. El italiano, dado el rol específico de la ciudad papal, se hizo lengua franca, es decir, el idioma de la comunicación. Además, gracias a la enseñanza básica que el papado consideraba como un instrumento de autoridad e influencia, los religiosos se volvieron un precioso medio cultural. De esa manera, a la hora de la unidad, en Roma la italofonía era ya la variedad lingüística de prestigio, mientras los dialectos eran objeto de estigmas. En diacronía, desde el siglo XIV hasta la mitad del siglo XIX, el italiano se caracteriza por una gran estaticidad a causa de su tradición prevalentemente escrita. La lengua nacional resultaba, en la misma definición de los intelectuales, árida, en cuanto lengua no hablada en los contextos cotidianos, y por eso vacía de palabras con referencia a la vida cotidiana y al mundo laboral. Por eso los dialectos prosperaban, permanecían vitales y eran usados indiferentemente por el pueblo como por las clases altas, por los literados o en la misma iglesia. Poco antes de la unidad del 1861, el dialecto estaba a punto de sustituir el italiano también en el uso escrito, gracias al nacimiento de tradiciones literarias
por obra de intelectuales ilustres. A la hora de la unificación, casi el 80% de la población era analfabeta respecto al italiano. El restante 20% tampoco conocía perfectamente el italiano, con excepción de los habitantes de Roma y Florencia, por lo antes mencionado. Esto porque solo a partir de la dominación napoleónica se fomentó la creación de instituciones escolares de masa en Italia, y después de la restauración resistió solo en las regiones de Piemonte y Lombardo-Véneto, por los esfuerzos de la clase burguesa. En las demás regiones, al contrario, las clases dirigentes intentaron conscientemente reprimir la institución popular. De todos modos, la asistencia escolar quedó baja. Muchos, entre los mismos maestros, acostumbrados a dar clases en dialecto, tenían un conocimiento limitado del italiano. El italiano dejaba de ser, por los esfuerzos de políticos y literatos, una lengua muerta, pero su aprendizaje no era espontáneo. Se hizo pues prerrogativa de las clases altas e insignia de estatus social. ¿Sí? Una vez cumplida la unificación política, que recuerdo fue en diferentes fases, pero digamos la fecha que se reconoce ya como unificación es del 1861, una vez cumplida esta unificación política, se dieron nuevas condiciones lingüísticas a partir de la creación de un aparato estatal unitario. En las capitales regionales y obviamente, sobre todo en la capital del reino, se creó una clase dirigente regionalmente heterogénea que para comunicar fue obligada a usar la lengua nacional. De esta manera, la industrialización, la urbanización y los cambios demográficos determinaron el abandono de los dialectos. También la migración, que entre 1891 y 1911 conoció el periodo de máxima intensidad, influyó sobre las condiciones lingüísticas. Se produjo un aumento en la frecuencia escolar y así la debilitación de los dialectos y la difusión del italiano como lengua común. El fenómeno migratorio tenía principalmente que ver con los jóvenes hombres entre los 10 y los 30 años, la parte de la población pues potencialmente más escolarizada e italianizada, pero en realidad el fenómeno interesó sobre todo las regiones meridionales, en donde era más generalizado el uso del dialecto y más bajo el nivel de alfabetización. Con la industrialización y la urbanización, el léxico ve la inmersión forzada de términos de uso común en todo el territorio nacional para designar herramientas, objetos y utensilios de uso común, de uso cotidiano. Con la urbanización se acercan idiomas diferentes y se debilitan los dialectos locales. En segundo lugar, la alta densidad demográfica favorece la propaganda del italiano a través de centros culturales como teatros, escuelas, etc. Además de la escuela, los sistemas de burocratización y el ejército contribuyeron de manera importante a la difusión del italiano. El nacimiento de un ejército nacional con la obligación del servicio militar, moviendo jóvenes lejos de su casa y en ambientes lingüísticos diferentes, debilitó la tradición de los dialectos. De todos modos, a la hora de la unidad, el uso del italiano seguía siendo excepcional incluso entre los oficiales. Los oficiales de Piemonte conservaban su dialecto. Por esa razón, permanecen numerosos términos de la jerga militar derivados del piemontés. Pero el pase decisivo hacia una lengua nacional se dio con el comienzo de la Gran Guerra, en la cual el joven Estado italiano se unió a partir del 1915. De Mauro subraya cómo la Primera Guerra Mundial reúne por primera vez en las trincheras del frente súbditos del Reino de Italia provenientes de todos lugares de la península y de cada clase social, cada uno con su dialecto, con su registro lingüístico personal, fue llamado a empuñar un rifle y a compartir largos días y largas noches.
Los invito ahora a escuchar las palabras del mismo Tullio De Mauro. El video va a ser en italiano, luego lo vamos a traducir. Capiamo l'importanza anche linguistica del terribile primo conflitto mondiale se teniamo presente quella che era la situazione reale dal punto di vista linguistico del paese e della società italiana a ridosso della guerra mondiale. La maggior parte della popolazione, più del 50%, non solo era analfabeta, ma è privo di ogni istruzione anche elementare, ma aveva difficoltà a usare e a capire l'italiano e parlava soltanto uno dei dialetti. Soltanto una minoranza della popolazione si era affacciata all'uso dell'italiano, soprattutto nelle grandi città e a livello medio-alto borghese. E la guerra sconvolge questo equilibrio perché mette a contatto nelle trincee e nei lunghi anni della guerra di trincea gli ufficiali, i giovani ufficiali spesso che uscivano dalla borghesia colta delle grandi città e per la prima volta le masse contadine che reggono il peso del conflitto e che portano nelle trincee i molti diversissimi dialetti italiani. E nelle trincee succede quello che sappiamo da tante testimonianze, questo interscambio tra dialetti dei soldati e italiano degli ufficiali crea un rivolgimento. I dialetti usciranno indeboliti, ma non spariranno mai dal conflitto mondiale e gli ufficiali scoprono un diverso modo di parlare, quello della povera gente. Ci si impadronisce del vocabolario della guerra, del vocabolario delle armi, ma si cerca di usarlo in modo appropriato. Entrano naturalmente anche molte parole inglesi, francesi, tedesche per parlare appunto del conflitto. Uno degli effetti è che si registrano subito, che è registrato sul campo da tanti diari di guerra, a cominciare dall'affascinante diario di un combattente d'eccezione che si chiamava Benito Mussolini. Ecco, quello che si registra sul campo è la vergogna di usare quel vocabolario retorico, aulico, che aveva accompagnato del resto la scelta dell'entrare in guerra. E le parole altisonanti vengono messe da parte e si cerca di descrivere e raccontare i fatti nella loro drammaticità. Lo vediamo dalle lettere di colti e di incolti, nella loro drammaticità ma senza retorica e senza l'armamentario retorico, e si dice sempre meno patria e sempre più spesso nazione. Decía el maestro De Mauro, entendemos la importancia también lingüística del terrible primer conflicto mundial si tenemos en cuenta la situación real desde el punto de vista lingüístico del país y de la sociedad italiana en la proximidad de la guerra mundial. La mayor parte de la población, más del 50%, no solo era analfabeta y sin ningún tipo de educación escolar, sino que se le dificultaba usar y entender el italiano y hablaba solo uno de los dialectos. Solo una minoría de la población se había asomado al uso del italiano, sobre todo en las grandes ciudades y entre los burgueses de clase medio-alta. La guerra estremece este balance, porque en los largos años de las trincheras pone en contacto a los jóvenes oficiales de la burguesía culta de las grandes ciudades con las masas campesinas, las cuales rigen el peso del conflicto y traen en las trincheras los numerosos y diferentísimos
dialectos italianos. Y en las trincheras ocurre lo que conocemos a través de numerosos testimonios. Ese intercambio entre el dialecto de los soldados y el italiano de los oficiales produce un fuerte cambio. Los dialectos resultarán debilitados al final del conflicto mundial, pero jamás desaparecerán. Y los oficiales descubren un modo diferente de hablar, el de la pobre gente. Se adueñan del vocabulario de la guerra, del vocabulario de las armas e intentan usarlo de manera apropiada. Entran naturalmente muchas palabras inglesas, francesas, alemanas para hablar del conflicto. Uno de los efectos registrados en el campo por muchos diarios de guerra, como por el interesante diario de un combatiente de excepción que se llamaba Benito Mussolini, es la vergüenza de usar ese vocabulario retórico, áulico, que los había acompañado desde la elección de participar en la guerra. Las palabras grandilocuentes son dejadas a un lado y se busca describir y relatar los hechos en su dramaticidad. Lo vemos en las cartas de cultos e incultos, en su dramaticidad, pero sin retórica. Y se dice siempre menos patria y siempre más frecuentemente nación. ¿Cómo nos explica De Mauro? Entonces, al término del conflicto no resultará cambiado solo el país y sus fronteras, sino la misma lengua italiana. La vida en las trincheras, el contacto directo con la muerte y las armas, los constantes miedos del enemigo modificaron de hecho la lengua italiana, introduciendo nuevas palabras como crucco y expresiones jergales como scemo di guerra. Todas estas aportaciones lingüísticas siguen usándose hoy en día, consciente o inconscientemente, por los hablantes italianos. Vamos a ver algunos ejemplos de palabras o expresiones de uso común en el italiano estándar y neostándar que derivan de la experiencia del frente. La primera expresión es far girare le palle. Es una expresión bastante vulgar, muy frecuente en Italia, por eso no la vamos a traducir más. En referencia a alguien o algo que nos saca de juicio. La expresión deriva de la experiencia del frente de la Gran Guerra y, al contrario de lo que se podría pensar, no se relaciona con el mal humor de los soldados, sino con el ingenio técnico de algunos de ellos, capaces de extraer del cartucho las balas, es decir, le palle, y reponerlas volteadas. Este truco, en realidad poco humanitario, garantizaba que en el impacto las balas voltearan sobre sí mismas, produciendo un golpe más letal y devastador. Por cierto, se trataba de una práctica ilegal expresamente prohibida por la Convención de Ginebra. Siempre hablando de municiones, hay otra expresión, rompere le scatole, literalmente romper las cajas. Las cajas son las de las municiones. Romperlas significa prepararse al ataque, al asalto y con buenas probabilidades a la muerte. Hoy en día el significado de la expresión se trasladó sobre un plano metafórico. Quien nos rompe las cajas rompe nuestra tranquilidad. Luego otra, cecchino, se traduce al español como francotirador, pero me parece muy interesante el origen en italiano. Bueno, con cecchino se hace referencia a aquellos soldados letales apostados por horas y horas en la noche en la espera del más mínimo movimiento en el frente enemigo para básicamente disparar y matar al enemigo. Pero en su origen, entre los soldados italianos, la palabra cecchino designaba despectivamente a los austríacos. Cecchini eran los hombres bajo el mando de Cecco Peppe, alteración irreverente del nombre del emperador austríaco Francesco Giuseppe. Luego tenemos una más, Crucchi, que bueno, no se puede traducir, es un apodo despectivo para los presos austríacos de nacionalidad croata, que hambrientos solían pedir kruk, es decir, pan.
Más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, los partisanos designarán como Kruki a los nazistas, ¿no? Entonces, una palabra que tiene una diferente evolución y siempre relacionada con la guerra. Luego otra palabra, Caporetto, fue la más grande derrota del ejército italiano en la Primera Guerra Mundial, que después de 20 días de sangrienta batalla en los valles de Río y Sonso, quedó grabada no solo en la historia, sino también en la lengua italiana, cual símbolo y término de la derrota por antonomasia. Por cierto, este año también recurre los 100 años de esta batalla. Luego seguimos, tenemos scemo di guerra, literalmente tonto de guerra, usado a menudo con desinterés hacia alguna persona un poco bonachona, pero que en origen hacía referencia a los centenares de pobres soldados regresados en un estado de shock desde el frente, por el miedo, por el estruendo de las bombas, regresados en un estado casi catatónicos, mudos. Fue un síndrome muy frecuente, al punto que durante la Primera Guerra Mundial se organizaban repartos especializados en los hospitales militares. Luego tenemos una expresión, canta que ti pasa, literalmente canta que se te pasa. Alguna abuela todavía lo dice, pero no se trata de un refrán como otros. Al parecer, esta exhortación deriva de una grieta del Carso en el frente entre Italia y Eslovenia. Canta que ti pasa fue la apelación que un soldado anónimo grabó sobre la roca para su compañía y luego, como narra el poeta Piero Jair, se difundió como expresión coloquial en las demás trincheras. Canta que se te quita el hambre, el miedo, el cansancio, el frío. Luego tenemos, bueno, esto es bastante conocido, milite ignoto, es decir, soldado desconocido. Fue uno de los muchos neologismos o expresiones que se deben a la apasionada creatividad del poeta Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio acuñó este término para recordar a los millones de caídos en el frente sin nombre ni digna sepultura. Siempre a D'Annunzio se debe, por ejemplo, el término fusoliera, fusilaje en español, que todos asocian a los aviones de guerra y que apareció por primera vez en su novela Forse che sì, forse che no, del 1910. También el mismo poeta fue quien a tomar la decisión que después de la victoria italiana, el sagrado río de la patria, llamado hasta entonces la Piave, entonces con artículos femenino, tenía que cambiar al masculino el género del artículo en el más viril, il Piave. De Mauro escribe que en la primera ocasión en la cual el italiano popular se manifiesta con masiva continuidad coincide con la tragedia de la Guerra Mundial. Con su Storia lingüística dell'Italia Unita del 1970, De Mauro fue el promotor de las investigaciones sobre el italiano popular, rescatando un enorme patrimonio de escrituras populares, precioso testimonio histórico y lingüístico. La Gran Guerra representó para la historia lingüística italiana, en particular para el italiano escrito, un momento fundamental, un verdadero discrimen. Por primera vez, millares de personas, soldados en el frente o presos en los campos austríacos, de extracción popular y de bajo nivel de educación, se enfrentan con pluma y papel. Escriben cartas para las familias o diarios. Y esta amplia producción epistolar del frente nos muestra un ensayo de la variedad lingüística definida italiano popular o italiano de los semicultos. Un italiano, en fin, escrito de forma incorrecta y aproximativa por dialectófono. Estas cartas, independientemente de las de la proveniencia geográfica de los escribientes, presentan un carácter unitario, las faltas típicas a nivel gramatical, morfológico, lexical o sintáctico. El intento
delimitar los dialectismos, sobre todo a nivel lexical, aparece como un esfuerzo común entre los soldados. Aparecen formas como esta: automobile en lugar de automobile, tribola en lugar de tribolazione, vergognita en lugar de la versión correcta vergogna, gravide en lugar de gravi o ridenti en lugar de irredente, ¿no? Cuyo significado cambia totalmente. Mientras a nivel morfológico los rasgos regionales se hacen más evidentes. Hay vocales finales oscilantes, incertidumbre sobre las consonantes breves o las dobles, más o menos como los mismos aprendientes de italiano aquí en México, ¿no? ¿Sí? ¿Seguimos? Gracias. Otro elemento unitario de este italiano radica en la evidente intención de seguir formas típicas de las cartas, como en el encabezado o en los saludos de la apertura o en el cierre, que se repiten de manera básicamente idéntica de carta en carta. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, alguien escribió: carissimi genitori, me sto benissimo, così spero il simile de voi altri tutti. Digamos, la versión correcta sería: carissimi genitori, io sto benissimo, così spero lo stesso per voi altri. La seconda frase sembra ancora più caratteristica, con questo carissima moglie ti scrivo, todo juntos, no? Questa lettera per farti sapere che io sto bene e così spero di te. La versión correcta sería: carissima moglie ti scrivo, ovviamente separado y con otras consonantes, questa lettera per farti sapere che io sto bene e così spero per te. ¿Sí? Para terminar este recorrido, veo que la historia del italiano popular durante la Gran Guerra Mundial no se limita solo a las cartas de los soldados, comprende también un rico corpus de misivas enviadas por parte del pueblo, generalmente de forma anónima, al rey Vittorio Emanuele, a la reina y a los ministros, para protestar en contra de la guerra, a menudo de forma violenta y amenazante, y a veces con resultados involuntariamente cómicos. Aquí tenemos un ejemplo. Si se alcanza a ver, hay algunas correcciones. Imagínense la formalidad de mandarle una carta, en este caso a la reina, pero con muchas correcciones, ¿no? El lugar Montespertoli, el 12 de junio de 1916, y bueno, la voy a leer en italiano y luego intento traducirla. Dice: Signora Regina, mi fa il piacere di dire a quel vigliacco di re che faccia smette la guerra e mandi a casa i miei figlioli, ma glielo dia qui, budellaccio dannato ignorante, che un altro fa ammazzare tutta la o meglio gioventù, o io caro che perda l'Italia per vendere che gli levino codesta corona che ha nella testaccia. Distintamente la saludo, aquí sí está firmada por tal Bini Serafino, ¿sí? Intento traducirlo incluyendo los errores, va a ser un poco complicado, pero bueno, sería: señora reina, me hace el favor de decir a aquel cobarde de rey que haga dejar la guerra y regrese a casa a mis hijitos para... pero se lo dé aquí Budellaccio, que me imagino sea el lugar donde viven, damnado ignorante, que otro poco hace matar toda la o mejor juventud, o le tengo gusto que pierda Italia para ver que le quiten aquella corona de esa cabeza fea, y luego cierra cordialmente: le mando saludos, Bini Serafino. Bueno, en conclusión, podemos decir que las variedades regionales del italiano son el resultado de los esfuerzos de los dialectófonos de aprender el italiano. Estos introducían elementos pertenecientes a la lengua común a nivel lexical, fonológico y sintáctico. Las variedades regionales
fungieron pues como trámite entre la lengua y el dialecto, permitiendo un intercambio recíproco. Después de la Primera Guerra Mundial se inauguró una tendencia que permanece viva hasta nuestros días, es decir, el uso del italiano en los contextos oficiales y formales, mientras el dialecto empezaba a usarse en contextos de bromas y asuntos confidenciales. El uso de los diferentes registros lingüísticos para denotar la variación de los estados de ánimo y de los puntos de vista se hará común hasta en la literatura. Finalmente, para muchos italianos, incluso los cultos y los de alta escolarización, el dialecto sigue y seguirá siendo el idioma del corazón y de las emociones. Gracias mille, muchas gracias. Bueno, agradecemos el maestro Biagio Grillo. No sé si hay tiempo para algunas preguntas. Pues sí, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta? No sean tímidos, adelante. ¿No? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tú? Bueno, gracias. Más que nada es lo que ya platicábamos una vez, ¿no? Que yo considero que un momento de gran unidad del italiano es cuando se empieza a dar la televisión y esos cursos incluso que se daban de italiano para que la gente aprendiera y tuviera esta unificación lingüística. Y pues bueno, te agradezco muchísimo. Corro, ¿eh? ¿Alguna más que sí? Bueno, a mí me gustaría que pudieras compartirnos cómo fue el proceso con tu dialecto en Sicilia. O sea, cómo fue que te lo enseñaron, cuáles eran como los estigmas que había, incluso de qué manera lo utilizaste. Bueno, gracias. Sobre el primer comentario, pues sí, incluso De Mauro comenta largamente sobre la importancia de la televisión en el italiano, ¿no? Yo en este recorrido terminé con la Primera Guerra Mundial, que era un poco el tema, pero seguramente, por lo menos en Italia y por lo menos al principio, al comienzo de su existencia, la televisión tenía un precioso valor cultural, ¿no? Incluso había programas como muy didácticos, pero en sentido casi literal, con un maestro, con un pizarrón. El objetivo era dar clases de italiano, ¿no? Por todo lo que comentamos, porque la gran mayoría de la gente no hablaba. Entonces, por muchos años tuvo este valor didáctico y de difusión cultural, que tal vez hoy en día ya se perdió. Bueno, sobre, digamos, las preguntas más biográficas, bueno, yo sí aprendí el dialecto siciliano, que luego llamamos siciliano, pero digamos que cada pueblo luego ya tiene su dialecto un poco más específico. Lo aprendí un poco de escondidas, porque mis papás me prohibían hablar dialecto. Entonces, de alguna manera siempre lo aprendí, y luego personalmente yo lo recuperé años después cuando, yo estaba haciendo mi intercambio en España, y como al final los españoles cuando quieren entender el italiano lo entienden, para hablar con otro amigo que era de la región cercana de Calabria, pero corresponde a la misma área, para que no nos entendiéramos, hablábamos en dialecto entre nosotros.
Esto porque no es solo el caso del siciliano, pero tiene un poco este estigma de si hablas dialecto no aprendes bien como el italiano. E en parte también es cierto, ¿no? Pero también hay estigmas a nivel digamos, sociolingüístico, ¿no? Por ejemplo, para citar otra vez el caso de la televisión, hoy en día cuando hacen estos programas para la televisión, me imagino más o menos serán como los que hace Televisa aquí, ¿no? Cuando hay un acento o un habla que hace referencia a un dialecto, siempre tiene un objetivo como muy específico, ¿no? Por ejemplo, si un italiano habla con acento milanés o en general con un acento del norte, eso es porque se quiere caracterizarlo como, básicamente como un emprendedor, ¿sí? Es un emprendedor, entonces tiene un dialecto o una habla del norte. En cambio, por razones bastante obvias, si es, por ejemplo, habla siciliano, normalmente sí tiene que ver con el crimen organizado. Si habla un poco napoletano, allá ya hay más opciones. O es el gracioso, digamos, de la serie, o igual de la versión campana del crimen organizado, ¿no? Básicamente, hablando de los estigmas a nivel sociolingüístico, la diferencia. Que es cierto que el uso extendido de gestos entre los italianos deriva de una especie de entenderse entre los diferentes dialectos. Pues gracias por la pregunta, la verdad no lo sé, pero puedo imaginarme que también sea una de las razones, aunque bueno, ustedes mexicanos siempre nos dicen que nosotros hacemos muchos gestos, pero ustedes también los hacen, entonces de alguna manera puede que esto derive también de la común dominación que tuvimos con los españoles. Yo la verdad no sé cuánto se hacen gestos también los españoles, no sé si hay españoles aquí para averiguarlo, pero me parece muy interesante eso y habría que investigarlo y a lo mejor sí, pero bueno. Y por supuesto hay muchos gestos, entre los italianos no se reducen todos estos, pero bueno. Solo una pregunta por curiosidad. Estaba viendo que en una de sus diapositivas decía que había una expresión que habían tomado que decía algo así como canta y todo pasará. Ya ve que nosotros tenemos una canción que se llama Canta y no llores. Bueno, la pregunta es esta, ¿no? Ustedes los italianos nos ayudaron en la guerra que hubo en 1796 contra los franceses, algo así. Entonces quería saber si nosotros habíamos adquirido esa expresión de ustedes y de ahí habíamos sacado esta canción. Gracias. Pues gracias por la pregunta, muy difícil, no sé la verdad. La verdad que sí, no me había fijado que hay mucha similaridad y creo que en el caso de los mexicanos, las palabras de esta canción, Cante no llore, expresan como muy bien, creo, el carácter mexicano. Entonces, quiero suponer que en realidad no fue invención de los italianos, sino de alguna influencia, aparte la de Maldita Primavera, pero la verdad no sé, podría ser una derivación de canciones españolas o italianas. Por cierto, sí, a nivel de cultura musical hubo mucha influencia en el mundo de nuestros poetas, pero sobre eso específico no sé, pero muchas gracias, muy interesante la verdad la pregunta. Bueno,
parece que no hay otras preguntas. Entonces, bueno, yo agradezco muchísimo el maestro, colega, amigo Biagio per la conferenza. Un applauso. Y muchísimas gracias a todos para participar. Espero que salgan más enriquecidos de esta experiencia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vale.